Muy bien, vamos a abrir las escrituras. Si necesitan quitarlo, quítenlo. Excusen aquí. Vamos a abrir las escrituras en el libro capítulo 35 y voy a comenzar leyendo los primeros versos. Voy a leer aquí del 1 en adelante. Convocó Moche a la congregación de los hijos de Israel y les dijo, Éxodo capítulo 35, versículo 1 en adelante. Shemot. Acuérdense que Shemot es el nombre hebreo auténtico de este libro que significa nombres. Shem es nombre, Shemot son nombres. Ok, capítulo 35, versículo 1 en adelante. Voy a leer los primeros versículos y voy a ir explicando poco a poco. Y convocó Moche a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Achén ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el séptimo será para vosotros santo, Shabbat, solemne para Achén. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. Voy a detenerme ahí y voy a comenzar poco a poco a compartir la porción. Esta paracha se llama Vayaquel. Miren, ahí está. Vayaquel, donde está mi cursor. Donde está mi cursor de derecha a izquierda, Vayaquel. Y significa, y él congregó. ¿Sí? Y el texto completo de la porción, parachá significa porción, recordemos, va de Éxodo 35:1 a Éxodo 38:20. Y es muy interesante esta frase aquí, que diga que el Señor congregó. Es muy notoria. Obviamente congregó a través de Moshe. ¿Por qué es muy notoria? Porque en la parachá anterior ocurrió el terrible incidente del becerro de oro. Y el becerro de oro fue un pecado terrible. Es considerado un pecado de adulterio espiritual, porque el Señor en Sinai, al entregar la Torá, ha entregado un contrato de boda matrimonial a Israel, llamado en hebreo Ketubah, es un contrato. Y los 10 mandamientos, tradicionalmente en el contexto de la cultura hebrea, son considerados esa ketubá de boda. Y habiendo entregado esa ketubá de boda, Moche todavía está en el monte e Israel se desespera porque él tarda 40 días e incitan al pueblo a la idolatría y construyen el becerro de oro. Y el Señor tiene que renovar las tablas porque Moche cuando desciende las parte, o sea, se parte el documento del pacto. O sea, el pacto está roto. Y es demasiado notorio esto porque después de semejante fracaso, es muy precioso que el Señor vuelva a decir, congrégame al pueblo, porque eso está mostrando de una manera muy significativa su gracia. Miren este texto de Filipenses 1:6 y nunca lo olvidemos. Filipenses 1:6 dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice aquí? La seguirá perfeccionando hasta el día de Yehoshua Hamashiach. O sea, ¿cuál es la persuasión que nosotros debemos de tener?
Él un día nos tomó a nosotros y tomó seres caídos y nos tomó para ponernos en pacto con Él. Y aun cuando nosotros somos falibles, Él dio un juramento de que Él va a cumplir. Y para hacerlo, Él mismo tuvo que venir y poner su cuerpo en el madero. Entonces, como dice la misma escritura, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Achén que tiene misericordia. Entonces, es precioso ver aquí este texto, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Ok, por eso se hace notorio que después de semejante fracaso, el Señor vuelva a congregar al pueblo. Vamos a otro tema interesante porque me gusta darles contexto para que ustedes anoten allí. Dice y congregó. Miren la pantallita. La palabra para congregar en hebreo es kahal. Kahal. Ahí está en Ajá. Y es muy interesante esta palabra, cajal, porque esta palabra aparece en la Torá. Y aquí les estoy diciendo el sentido hebreo de la palabra cajal. Es asamblea, es congregación, es comunidad reunida. Por ejemplo, en Éxodo 12:6 dice aquí el texto de la escritura, lo tendréis encerrado, esto es para el Cordero de Pesaj, hasta el día 14 de este mes, y dice aquí, y toda la asamblea de la congregación. Es muy importante escuchar esta palabra congregación en Éxodo, porque la congregación de el Señor existe desde Sinai. Es completamente una inexactitud decir que la congregación del Mesías nace en Pentecostés. No es correcto, porque la congregación viene desde el desierto. ¿Estamos? Entonces, por eso me parece pertinente que aquí dice congrégame, cajal. Y la palabra cajal aparece 123 veces en el texto del Antiguo Testamento. La pregunta entonces, si es un cajal, una congregación, una eclesía, entonces es distinta a la del día de Shavuot cuando el Ruach HaKodesh descendió. No, no. La congregación existe desde Sinai. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. La congregación no nace en Pentecostés. Es una inexactitud histórica que no podemos soportar si vamos al juicio con la escritura. Muy bien, entonces, este detalle importante, y si alguien tiene una pregunta antes de seguir adelante. Sinaí o el desierto. ¿Perdón? ¿En Sinaí o en el desierto? O en el desierto. Sinaí está en el desierto. O sea, pero sí, pero ¿cómo es que debemos de decir? El Sinaí era montaña, el monte, ¿no? Sí, bueno, el desierto ya se congregaban. Exactamente. Particularmente podríamos decir que la congregación nace en Sinai cuando le entregan la Ketubá de oro. Sí, Cuando le entregan la Torá. Ahí existe la congregación. ¿Sí? Cuando vemos a Mashiach en el Evangelio diciendo, tú eres Kefa y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no podemos decir que él está hablando a un grupo distinto que a judíos. Está hablando a judíos porque hasta ese momento los gentiles no se han sumado. Lo que él está diciendo es sobre esta confesión de que yo soy Mashiach, el ungido, es que yo edifico mi congregación. Pero tomamos ese texto fuera de contexto y decimos, se fija, el Señor Jesús vino a establecer, a fundar una congregación. La congregación ya existía. Y si leemos Mateo 18, cuando se resuelven los conflictos entre los creyentes, él dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano.
Pongan cuidado en este texto, Mateo 18, del 1 en adelante. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Ok. Pero luego dice, si no te oye, llama a 2 o 3 testigos. Hasta ahí no hay nada todavía. Dice, y si no oye a los 2 o 3 testigos, dice, llama a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si la iglesia no ha nacido entonces porque Pentecostés no ha ocurrido. ¿De qué iglesia está hablando Mashiach si todavía Pentecostés no ha ocurrido y supuestamente la congregación nace en Pentecostés? Pues está hablando de la Cajal que viene desde el monte Sinai. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Es así como necesitamos entender la coherencia del texto de la escritura y la armonía. Es maravilloso ese texto. Grábelo en el corazón. Mateo Pastor, 18. yo tengo una pregunta. Sí, ya voy, Luisito. Un segundito. Yo tengo otra para Ah, usted. bueno, entonces, Un minutico, un minutico. Graben esta palabra. Mateo 18, del 1 en adelante, la resolución de conflictos dice, llama a la iglesia. Si no oye al primero, si no oye a los 2 testigos, dilo a la cajal. Ok, sí, Luisito, lo escucho. Activa el micrófono. Luisito, Luisito, ¿se me fue? Luisito, yo estoy aquí. ¿O quién preguntó? ¿Luis o pastor, ahora? yo, Ahora. pastor, es que yo siempre he escuchado hace mucho tiempo, en muchas de los estudios, que la Torá se le encomendó a los judíos. Y entonces yo tengo una duda, porque según lo poco que yo sé, judíos son de la tribu de Judá. Y resulta que realmente cuando se entregó la Torá, no se le entregó a la tribu de Judá, sino se le entregó a Leví, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Se le entregó a todo Israel involucrada las 12 tribus. Ah, Bueno, pero basado en eso, entonces basado que se le entregó a Israel, ¿por qué nosotros aseguramos tanto y aseveramos tanto que Judá es la protectora, que los judíos son los guardianes de la Torá, que ellos empezaron a guardar la Torá desde que llegaron del retorno de Babilonia? Pero se vuelve como algo reiterativo de que ellos son los protectores, de que ellos son los que se les entregó la Torá y creo es como lo mismo que dice usted ahorita con Cajal, ¿sí? Que es imposible y que está mal decir que fue que eh, la, 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 el, el Cajal del Señor es desde Pentecostés, si es desde Sinaí. No es lo mismo, pastor. no es lo mismo decir Pentecostés a decir desde Sinai. No es No, lo no, mismo. no, no, me refiero, no, no, obviamente que no es lo mismo decir Sinaí que Pentecostés, obviamente no lo es, pero Hay me refiero 1200 años de a diferencia. aseverar, estoy haciendo una comparación, pastor, un paralelismo entre asegurar que se le entregó la Torá a los judíos y decir que es que la iglesia es a partir de Pentecostés. O sea, son dos aseveraciones en lo que me parece a mí erróneas. Ok, ok, Luisito, tienes razón. Pongan atención a lo que voy a decir. Pongan atención a lo que voy a expresar. Voy a hacer una pregunta. Cuando usted escucha la palabra judío, ¿qué viene a su mente? Vanessa. Es israelí, no judío. No, pero cuando usted escucha la palabra judío, ¿qué viene a su mente? Lo que decía Luis. O sea, judío es un gentilicio para la tribu de Judá. ¿Ok? Judío puede ser un gentilicio para la tribu de Judá. Judío, Está mal usado. no, de ninguna manera. A ver, vamos despacio para que aclaremos. A ver, para que no nos confundamos. Si usted estudia la escritura y usted escucha la palabra judío, y depende del contexto en que usted la lee, va a tener 7 a 8 distintas connotaciones para la misma palabra. Entonces no es correcto que una persona
diga judío. Puede ser un judaizante, que es un judío a partir del siglo XVIII, que sigue la instrucción de los rabinos. En la época del Mesías, Israel estaba dividido administrativamente por los romanos en la provincia de Galilea, la provincia de Samaria y la provincia de Judea. Entonces Herodes era judío, porque era el gobernador de Judea. Entonces, en algún lugar de la escritura, entonces nosotros no podemos leer que cuando diga judío se refiere exclusivamente a algo que nosotros de manera preconcebida entendemos, ¿sí? Cuando decimos que el Señor entregó la Torá a las 12 tribus de Israel, una de las cuales es Judá. Ahora, lo que sí Luisito y todos tenemos que ser objetivos es que la Torá fue entregada al pueblo de Israel. Ahora, histórica y culturalmente, la gente no piensa que Israel es solo Judá. La gente se refiere a los judíos, pero es que son 12 tribus, ¿sí? Son 12 tribus. Entonces, si yo digo, a ver, colombianos, vamos a la fiesta de las flores, ¿a dónde vamos? Medellín. Entonces yo diría, vamos a la fiesta de los paisas, porque la fiesta de las flores es en Medellín. Y si yo dijera, vamos a la fiesta de la caña, ¿a dónde vamos? A Cali. Entonces, porque la fiesta de la caña es de los caleños. Si usted lee la escritura en Juan capítulo, podría ser 5, había una fiesta de los judíos. Entonces, ¿la fiesta es exclusivamente de los judíos? No, es que para ese momento histórico, las convocatorias de Pesaj, de Shavuot y de Sukkot se celebraban en Jerusalén. Y entonces, ¿de quién era? Si Jerusalén hace parte de la provincia de Judea, entonces, ¿de quién era la fiesta? De los judíos, como decir que voy a la fiesta de las flores a Medellín, pero no estoy diciendo que esa fiesta es exclusiva y particularmente de los judíos. Entonces, hay mucha confusión, ¿sí? Entonces, cuando estoy diciendo que la Torá fue entregada en Sinai, fue entregada a Israel, fue entregada al Cajal de Dios, al pueblo de Dios. En ese momento, un prototipo de lo que es una congregación de Elohim que está en pacto con él, que en su devenir histórico posteriormente se sumaron gentiles. Estamos, pero no nace esa congregación en Jerusalén en el día de Shavuot, Pentecostés, nace en el desierto, en Sinai. ¿Alguna otra necesidad de aclaración? Y pareciera que nos vamos a quedar toda la noche en este punto. ¿Cómo? Ya con lo que él acaba de decir. Pero la pregunta que hizo Luis, ¿cuál es la respuesta? La pregunta que hizo Luis es, porque de Egipto no vinieron nada más que los judíos. A ver, es un error. Ahí vinieron nada más los judíos. Ahí vinieron también de egipcio. Y creo que por ahí es que fue la pregunta de Luis. A ver, sigamos aclarando. Si nos quedamos esta noche aquí, nos quedamos aquí. A ver, sigamos aclarando. Históricamente, las 12 tribus se dividieron y surgieron las 10 tribus del norte. Pero eso sucedió después, cuando David y eso ya lo entendemos. Entonces, ellas se dividen, se van al norte, se dispersan con los persas, con los sirios, perdón, y quedan solo 2 tribus al sur, que se llaman Judá y Benjamín. Y ahí sí, Luisito, ellos han sido los depositarios de la Torá y nosotros no podemos. Sí. Por eso la escritura, el apóstol Pablo, mire, pareciera que nos fuéramos a quedar esta noche aquí. Cuando el apóstol Pablo, y a mí me parece una bendición, porque yo no quiero volumen, sino entendimiento. Vamos a Romanos capítulo 2, porque les vuelvo y les digo, y el tiempo se me iría. Si usted habla de judío, tiene que entender al leer la escritura que se refiere por lo menos a 7 connotaciones diferentes. Algunas religiosas, otras teológicas, otras gubernamentales, otras de gentilicio. Entonces, ¿de cuál de todas me está hablando? Hay que meterse al contexto de la escritura
para saber de qué estamos hablando. Pero miren este texto, voy a ir a Romanos, capítulo. Pastor, en lo que usted vaya, puedo hacer un comentario. Yo creo que culturalmente se ocupa más la palabra judío, que es lo que yo entendí de lo que dijo Luis, porque ocupan mucho la palabra judío para hablar de Israel, Israel como cultura y no como pueblo, porque se hace ese mal uso. Entonces cuando hablan de lo que decía Luis, que los judíos son los que guardan la Torá, entonces claro, está mal dicho. Pastor, un comentario La chiquito mayoría de las de... personas no tienen una clara idea de lo que significa judío. ¿Sí? La mayoría de las personas tienen. Fueron, entonces algo está diciendo Luis. Sí, Luisito. Acotando un poquito lo que dice Vanessa, si no reconozco la voz de Vanessa, Vanessa tiene mucha razón. En muchas discusiones, en muchas conversaciones, yo he tenido que corregir a muchas personas porque hablan y hablan de una manera despectiva sobre los judíos, y yo le digo, no, 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 un momentico. Entonces yo lo que hago es basarme en ejemplos, y yo le digo, ¿usted de dónde es? Ah, no, yo soy colombiano, o sea que usted es paisa. Exacto. Sí, por Entonces me eso. dice, no, 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 yo soy de Luisito, Barranquilla. Entonces resulta que todo el mundo, yo le digo, así como en Colombia hay corronchos, hay paisas, hay caleños, hay pastuzos, igual en Israel son 12 tribus. Por eso no podemos decir que todo el mundo, mis apellidos son de Israel, pero yo no sé de qué tribu vengo. Yo no sé qué Vamos, tribu el Señor me vamos a dio. tratar Entonces, de, vamos a tratar de avanzar. Venga. Miren este texto de Romanos. Romanos, capítulo, estoy en Romanos, capítulo, Dijo dos. Romanos 2. Romanos 2, 18. Miren este texto, miren este texto. Pero tú, que te llamas judío, está diciendo Pablo, y te apoyas en la Torá y te enorgulleces en Dios y conoces la voluntad e instruido por la Torá, apruebas las cosas mejores y estás confiado que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la esencia del conocimiento y la verdad. Y aquí dice, tú te llamas judío. El apóstol Pablo está en el siglo primero hablando a lo único que queda de Israel para ese momento, que son los judíos, o sea, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero ¿bajo qué contexto nosotros estamos leyendo esto? ¿Es un contexto histórico? ¿Es un contexto geográfico? ¿Es un contexto teológico? ¿Qué tipo de contexto? La mayoría de las personas simplemente leen una palabra judío y en su desconocimiento de toda la riqueza que involucra la escritura, dicen muchas cosas. Pero, ok. pastor, pero también en Vamos a esa avanzar. Yo traducción les en pido que me ayuden español a avanzar porque también sería, vamos a avanzar, venga, vamos a avanzar porque me tardaría por lo menos una hora solo hablar de los 7 distintos sabores cuando leemos judío. Les doy solamente un toquecito. Muy bien. Dice aquí, dice, estas son las cosas que Achén ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para vosotros santo, Shabbat solemne para Achén. Todo el que haga en él obra alguna ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. Algo que es muy importante, la insistencia del Señor con el Shabbat. Es muy importante. Pero quiero que aclaremos otro asunto que tiene que ver con los queridos hermanos de Judá, que genera mucha confusión a todos aquellos que estamos empezando el camino de la restauración y del regreso a la Torá. Vamos a mirar esto aquí.
número uno, el Señor está diciendo que no trabajemos en Shabbat. Ya hemos hablado de este asunto y aquí tenemos la alegría de tener a Vanessa que hasta en uniforme de trabajo viene. Por eso no la tenemos aquí. Y ella entiende que hace parte del presupuesto de la familia ese salario y tiene que trabajar, pero ella disfruta del Shabbat y cuando se puede venir, así sea dormida, se viene. Muy bien. De ese punto no estamos hablando. Vamos a aclarar este asunto que dice, no encenderéis fuego, porque esto es un asunto que requiere aclaración. Los judíos rabínicos, cuando yo diga judíos rabínicos, usted piense en los judíos a partir del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa. Todos los amigos con sus cositos y sus gorritos y sus chalecos y sus oraciones así, son una herencia a partir del siglo XVIII. No son los judíos de la época de Jesús y mucho menos de la época del apóstol Pablo. Entonces, por favor, ¿sí? Entonces, tenemos que aclarar esto. Entonces, aquí está diciendo, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. Y dice aquí, esto es lo que Achén ha ordenado. Vamos, ya sabemos las ideas del trabajo y esto y lo que pasa con ustedes que tienen que trabajar. Pero vamos a hablar de este tema de no encender fuego en ninguna de las moradas. Voy a abrir aquí mis notas. Aquí las tengo. Y quiero que lo revisemos aquí. Analicemos este texto y su sentido. No incinerar algo durante el tiempo de Shabbat. Hay algo que está en el versículo, dice, en ninguno de vuestros asentamientos. Esto es muy importante esta frase. En ninguno de vuestros asentamientos. Israel todavía no ha entrado a la tierra prometida. Israel está camino por el desierto a la tierra prometida, pero el Señor está viendo el futuro y está diciendo en los mochabs, que es la palabra para asentamiento, o sea, las comunidades territoriales agrícolas, cuando Israel se establezca en la tierra, todavía no han llegado. No incinerarás. ¿Por qué? ¿Cuántos han vivido aquí en el campo? Ninguno. A ver, después de Hilda, allá en Nicaragua, después de la milpa del maíz, que se cosecha el maíz, ¿qué hace el campesino en el campo? Es el que le llaman ellos el rastrojo, que es quemar. Ah, lo queman. Queman el reducto de la cosecha, todas esas espigas viejas, esos tallos resecados, los queman en el campo. Cuando el texto está hablando aquí, está pensando en el tiempo cuando Israel esté en sus mochab, en sus asentamientos y esté cultivando la tierra y vaya a ocurrir eso. No se debe iniciar fuego en el campo durante el día de Shabbat porque hacerlo se considera un trabajo. Eso es tremendo trabajo, Hilda, y hay que vigilar que el campo no se incendie y hay que mantener el control de la llama. Luego, eso en Shabbat no se debe de hacer. En el contexto agrícola del Israel bíblico, implicaba no hacer fuegos ni quemar en el campo, no en las casas. No se refiere a que no puedas prender tu estufa en tu casa, porque el tema con el judaísmo rabínico es la palabra trabajo. Entonces, ellos a los mandamientos en la ley oral le aumentan una cantidad de mandamientos de hombres. Entonces ellos crean lo que se llaman cercos al mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento de Shabbat tiene 32 cercos que son mandamientos de hombres. Si usted va aquí a Miami Beach, a un edificio, usted verá que ese día el ascensor está automático.
Y si el edificio bendito tiene 32 pisos, él va a subir y va a parar en el primero, segundo, tercero, va a hacer 32 paradas porque ellos consideran que si la persona hace esto para oprimir el switch que hace que el ascensor se detenga, esa persona está trabajando, lo cual es un mandamiento de hombres. Si usted está en Israel, usted no, y usted está en un hotel, usted tiene que esperar el ascensor por horas porque él va a parar en cada piso de bajada y de subida. Eso no está en la Torá. Ellos han aumentado, por eso el Señor siempre dijo, ustedes ponen pesadas cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Y vamos a verlo desde la perspectiva de la armonía teológica. Ahí está en el material en mis notas. Necesitamos aplicar el principio de la armonía teológica para interpretar los textos de la Escritura. Debemos partir del principio fundamental. Las Escrituras no se contradicen. A ver, partamos de este hecho. Tenemos este verso que está diciendo que no quememos fuego. Entonces, ahora les pido que leamos Éxodo 12:16. ¿Cuál de los dos es correcto? Éxodo 12:16 dice así. Ahí está la letra chiquitica. ¿Alguien la puede leer? El primer día habrá santa convocación. También en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Ninguna obra se hará en el día de Shabbat de Pesaj. Este es Pesaj, este es Éxodo 12. Está hablando el día 15 de Abib. Y él está diciendo la instrucción. Mañana voy a comenzar a enseñar porque estamos a 3 semanas de Pesaj. Mañana vamos a volver a enseñar de Pesaj. Y aquí está diciendo el primer día, o sea, el 14 por la noche, para entrar al 15, habrá santa convocación. También el séptimo día será santa convocación. Ninguna obra, porque Shabbat se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Les hago una pregunta. ¿Cómo hicimos para comer el delicioso arroz que trajo Tejani si ella no lo cocina? Y si ella lo cocina, ¿con qué lo cocinó? ¿Tienes estufa en casa? A gas, eléctrica, de carbón. La tuviste que prender. Y aquí la instrucción del Pesaj está diciendo que en el día de Shabbat de Pesaj, escuchen esto, voy a volver al texto aquí, no haremos ninguna obra excepto lo que cada uno haya de comer. Entonces, ¿cuál es la conclusión, Marisa? Y es Pesaj. Está diciendo que Pesaj, le voy a explicar esto, Pesaj es más alto e importante que Shabbat, que el Shabbat semanal, porque es una santa convocatoria. Entonces, si en Pesaj, que es una convocatoria de mayor trascendencia y altura que el Shabbat semanal, cada uno puede cocinar lo que vaya a comer. ¿Cómo leemos el texto que acabo de leer? Hay una aparente contradicción. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere? A los asentamientos, al mochab, al campo donde se quema después de la cosecha, porque eso es un trabajo. Hay muchos creyentes que entran por el camino de la Torá y escuchan a los amigos de Judá, ¿sí? Que hasta se inventaron los pilotos automáticos para las estufas a gas. Entonces por un mecanismo bien artificioso, yo prendo mi estufa. Entonces, ¿cómo es el asunto? No, no es que no puedas cocinar. Lo que no puedes es prender fuego en el campo. ¿Alguna pregunta? ¿Queda aclarado el asunto? Todos los que están afuera y los que están aquí, ¿alguien quiere preguntar? Hay mucha malinterpretación cuando no se lee la Torá si no se ocupa la armonía teológica, porque entonces caes en muchas contradicciones. Muy bueno. Porque la Torá sirve como un libro, o sea, de historia. O sea, si uno no lee todos los contextos, en parte histórica, en la parte espiritual, hay tantas facetas de la Torá
que uno tiene que asimilar a la misma vez que está leyendo. Tiene uno Perfecto. Primero, necesitas el contexto lingüístico, es lo que hacemos aquí. Número 1. 2, necesitas el contexto histórico. Necesitas el contexto idiomático, que es diferente al lingüístico, es las palabras. Por ejemplo, si yo hablo una palabra en español para un nicaragüense, para un hondureño, para un salvadoreño, esa misma palabra puede tener distintos sentidos para un peruano. Entonces necesito conocer el contexto idiomático del lugar, en este caso Israel. El problema es que nosotros leemos textos en español 3000 años más tarde, desconectados de toda esta realidad. Entonces, perdón, yo termino porque este material que está dando aquí es muy importante. Es imposible interpretar bien la Biblia si no conozco la Biblia. Una persona que lea un texto en castellano por primera vez, está bien, lo está leyendo en castellano. Bendito sea Dios, se acercó a la escritura, pero no podemos decir que él está interpretando la escritura de manera correcta, porque no conoce el idioma, porque no conoce las figuras del lenguaje, porque no conoce la historia, porque no conoce nada. Y los textos en los idiomas no pueden comunicar lo que comunica el hebreo. Entonces, entender esto, por ejemplo, necesitamos una ley de la interpretación, es que un solo versículo no puede ser una base para que tú hagas una afirmación contundente. Tienes que tener varios testigos en la escritura y tienen que ser coherentes. A eso se llama armonía teológica. ¿Alguna pregunta? Hilda, Harold. En conclusión, lo que no se debe hacer es trabajar para. Eso es lo que yo estoy en el Shabbat. En día del Shabbat. A ver. Excelente, Harold. El día de Shabbat por mandamiento no se debe trabajar. Ok. No se debe trabajar. Pero la otra cosa es a qué consideramos trabajo. Entonces, prender la estufa es un trabajo. Obturar el botón del ascensor es un trabajo. Vamos a leer otro texto maravilloso. Antes de que llegue aquí, voy a leer más notas de mi material. Sería contradictorio encontrar dos textos de la Escritura expresando dos sentidos distintos sobre el mismo tema. Es el caso que tenemos aquí. En el uno dice, coma lo que pueda comer y hay que cocinarlo, y en el otro, ¿será que dice que no puedo comer? No, lo que dice es que no puedo prender fuego en el mochat. Si no conozco el contexto histórico, voy a decir, se da cuenta, no se puede prender la estufa. No se puede prender ni el microwave. Eso es un legalismo judaizante. Muy bien. El texto hace mención al día de Shabbat en ocasión a la convocatoria de Pesach, el que acabo de leer de Éxodo 12. El día de Pesach tiene mayor preeminencia al día de Shabbat. Sin embargo, para ese día de mayor preeminencia al Shabbat se menciona que cada uno puede preparar lo que se va a comer. Entonces, si este es un texto de mayor preeminencia que el Shabbat semanal, pues están poniendo ¿cómo se llama? Está planteando un precedente. Lo mismo pasa en las cortes. Hoy se litiga algo en una corte y el juez dictamina algo. 30 años más tarde un abogado va a decir, en el año 30, en el caso tal, este juez dijo esto y yo con base en esto estoy defendiendo a mi acusado. Y el juez nuevo tiene que decir, tiene razón, se estableció un precedente. Aquí hay un precedente legal y el precedente legal es el Pesaj. Y el Pesaj es de mayor preeminencia y se puede cocinar en Pesaj, entonces, ¿cómo no se va a poder cocinar en Shabbat? ¿Está claro? Ahora, miren este maravilloso, porque este es nuestro Mesías. ¿Ustedes piensan que él es maestro de Torah? Por supuesto, ¿no? Si él la escribió, él la dictó. Miren este texto. Un segundito. Levanta la mano, Amandita, o leemos este texto. Sí, no hemos salido.
Vamos a leer aquí. Miren esto. El hombre de la mano seca, está ahí, ahí en letra menuda. Y pasando de allí, está hablando de Mashiach, entró en la sinagoga de ellos y había un hombre que tenía seca una mano. Escuchen aquí, escuchen aquí. Y para poder acusarlo le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Para los fariseos, que son los padres de los rabinos modernos, sanar en sábado era un trabajo. Y por eso Mashiach sanaba en sábado. Primero porque primero es la vida. Los conflictos del Mesías con los fariseos nunca fueron por la Torá. Los conflictos fueron con la ley oral. Fue con las leyes rabínicas, no con la Torá. Entonces le preguntan para acusarlo, ¿es lícito sanar en sábado? Y es hermoso que luego había una mala intención a ver en qué lo cogían, no sabían con quién trataba. Y dice aquí, es lícito. Y él les dijo, ¿qué hombre hay de vosotros que teniendo una oveja, si ésta cae en un hoyo y es Shabbat, en sábado no la echará mano y la sacará? ¿Por qué? Porque el mandamiento más importante es la vida. Entonces, si la ovejita se va al hoyo, no puedo descuidar la creación de Achén, porque él en Génesis 1 dijo, guarda el huerto, cuídalo y multiplícalo. Y la Torah es así, hay que cumplirla todita. ¿Estamos? Entonces él dice, no echará mano y la sacará, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en Shabbat. O sea, que mi trabajo es Sí. la vida. Sí. Esta salvedad está muy clara. ¿Cómo nos aclara la escritura? Por eso lo que acaba de decir aquí Vanessa. Un texto, por ejemplo, en estos días hablábamos a los varones y aparecía el primer texto de la escritura que habla de la circuncisión. Es Éxodo 17. Luego ese texto es el precedente. Y de ahí en adelante, el Mashiach dijo, yo no he venido a abrogar la Torá. Y ese aparece por primera vez. Entonces, él no vino a abrogar la Torá. Que no entendamos qué pasaba con el apóstol Pablo en Gálatas es otro paseo. Estamos. Entonces, si este texto de Éxodo 12 dice que podemos preparar lo que vamos a comer en el Shabbat de la convocatoria, con mayor razón en el Shabbat semanal. Luego, si usted prende su estufita, por supuesto le pido, no se vaya a hacer un banquete de 48 platos, un buffet con 3 entradas, plato fuerte, 4 postres, como los del Billmore, no. Haga una cena sencilla y disfrute. Es más, puede dejar casi algo ya prehecho y lo calienta. Pero no es que usted no puede. Por ejemplo, en casa de Giancarlo hay una niñita, una bebé, hay que darle, calentarle la lechecita. Entonces, sería un legalismo que va contra la vida decir que no, perdón, que no podemos encender la estufa en Shabbat. Algo por preguntar, Amandita y luego Hilda. Durito para los que están por fuera. Que uno tiene que entender lo que realmente es el mandamiento. Por ejemplo, hay personas, sería claro el legalismo decirle a alguien no trabaje o deje ese trabajo porque chaval usted no debe trabajar en chaval. Es un legalismo incorrecto. Entonces, por ejemplo, una persona que obligatoriamente tiene que trabajar el sábado porque eso hace parte de su presupuesto, de su economía. Por ejemplo, ese día esa persona no debe sentirse mal porque está trabajando, ¿sí? Puede hacer ese día, presentarle el evangelio a alguien, hacer o sea, honrar ese día, pero sabe que tiene un compromiso de ir a trabajar y no debe sentirse mal. El problema es cuando uno sí dispone de su tiempo y lo mal emplea. Comienza a saltar, hoy sí, mañana no, ahí sí es completo. Y pienso que es muy importante aclarar esa expresión de que cuando está diciendo, y si no lo hace, morirá, porque si se lee así, la impresión que da a una persona que de pronto lo escucha por primera vez es de pánico.
O sea, me voy a morir porque estoy trabajando el Shabbat. Yo pienso que esa aclaración es muy importante porque eso hace que se genere alrededor de Shabbat para los nuevos un cierto temor, o me voy a enfermar, o qué me va a pasar si no lo hago, pero si uno tiene claro el concepto que si trabaja es porque tiene esa obligación y aún puede honrar al Señor trabajando. Y dos, que exactamente qué debemos entender porque vamos a morir, va a morir la persona que no lo honre. Ok, Porque yo he hablado con más de uno que dice, ¿qué? Así, y un día alguien nuevo en la congregación me dijo, Amandita, a mí me parece que Dios, yo no sé, o sea, no se puede trabajar el sábado. Pero y aparte de eso, entonces, si tengo que hacerlo porque tengo un compromiso, esta persona tenía un compromiso y trabajaba los sábados, decía, ¿y cómo es que moriré? Entonces, eso genera de pronto un mensaje muy fuerte y es bueno aclararlo, que ese morir es de qué. ok. Les acabo de subrayar y poner en rojo esa frase. ¿Qué tal si Giancarlo la lee? El Shabbat debe ser despojado del legalismo del judaísmo ortodoxo, por un lado, y por el otro, el descuido del cristianismo para desobedecerlo. Ok. En un extremo, a ver, miren la balanza. En un extremo del Shabbat está el legalismo del judaísmo ortodoxo rabínico. Pero en el otro extremo, triste y doloroso, está el descuido del cristianismo para desobedecerlo y para decir textos fuera de contexto como que Cristo es mi reposo. Entonces, ni el uno ni el otro. Ahora, varias cosas. Nosotros no vivimos en Israel. Israel se detiene los viernes a las 5 de la tarde. Sin embargo, en los hoteles hay trabajo. Y alguien sirve la comida de los hoteles. Y entonces, ¿quiénes cocinan para los demás? La escritura no dice en el mandamiento ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva. Entonces, no estamos en Israel. Cada persona que está aquí y que conoce que este es un mandamiento del Señor y tiene un trabajo, y si el primer requisito o parámetro o fundamento de los mandamientos es la vida, pues del trabajo de Giancarlo y Mayerlis depende la vida de sus hijos. Entonces tienen que ir a trabajar. Ahora, escucho de muchos creyentes que conocen esto y comienzan a orar. ¿Yo cómo hago para guardar Shabbat? Me imagino que ustedes dos se lo preguntan. Bueno, tendría que cambiar de trabajo. Bueno, eso es muy extremo. O tendría que pedir un arreglo con mi jefe, puede ser posible. O pedir en el tiempo del Señor un cambio. Pero mientras lo puedes, no lo puedes hacer. Hay que pagar la hipoteca, ¿verdad? Hay que pagar la comida, hay que pagar el seguro. Entonces, no hay que llenarse de carga. Hay que hacerlo, pero estar en conexión en lo posible con el Señor. ¿Cómo harás para estar en conexión mientras atiendes un cliente en el banco? Medio difícil, ¿no? Pero el problema es cuando la persona que sí lo puede guardar, entonces en el otro caso, viene el tío, viene la prima, viene el matrimonio, viene esto, viene aquello, y pudiéndolo guardar, entonces comienza a hacer concesiones y no lo valora ni lo respeta. Hay una pregunta que alguien hace, dice, ¿quién gana el reclamo? ¿Mi tía o el señor? ¿Mi prima que se casa o el señor? Prima, me alegra que te cases. Llegaré a las 9 de la noche. Ah, que ya pasó la boda. Llegaré a tu recepción. Te abrazaré y oraré por ti, pero antes no podré. Claro, claro. Pero si usted, pudiendo honrar el Shabbat, la prima gana el reclamo, allí sí, cuando dice de cierto morirá, pues no creo que es que le vaya a dar un patatús en la calle y quede allí como un pollito,
pero sí va a morir espiritualmente, va a morir en su fervor, va a morir en su calor espiritual. Entonces, fíjense que esta noche no pude ir muy lejos, pero es muy aclarador esta noche. ¿Algo más, Hilda? Porque yo casualmente no tenía, yo trabajo mediodía los sábados. Y así de pronto yo le conté a Mandita, mi patrona me dijo, mañana, no vengas mañana, era sábado. Yo dije, ay, voy a guardar el chaval completo. Voy a ponerme a no hacer nada. Y le pregunté a Marjorie, ¿qué hago yo entonces? Cuando voy a comer, ¿te acuerdas? Y entonces yo voy a comer y después me acuerdo, ay, si no puedo lavar ni los platos. Sí, de verdad. Y entonces yo no puedo ni lavar el plato de comida. Entonces lo fui poniendo en un ladito a la hora final del día. O sea, yo no sabía cómo hacerlo, porque estaba el asunto del trabajo, porque es un trabajo, lavas platos, en la Biblia dice ningún trabajo de siervo haréis. Ajá. Entonces digo, pues no se hace nada, no puedo Sí, es lavar el plato. confundidito, ahí uno dice. Sí. Estaba yo en ese trama de qué Yo trabajo. mañana después del desayuno lavo los platos. Y aparte de eso, sí, no, y aparte de eso, sí hay un tema en la escritura donde dice que alguien se murió por ahí, por salir a recoger leña en Shabbat. Bueno, estaba en abierta desobediencia. Otro donde todos podían guardar Shabbat, donde la Torá ordena guardar Shabbat, y él salió a recoger leña. Y cuando Moisés lo ve, qué precioso, Moisés no toma ninguna decisión, va y consulta al Creador, porque es el primer caso de una desobediencia tan agresiva y abierta. Y el Señor le dice, debe morir. Tuvo que morir. Ajá, murió el hombre. Pero ese no es el caso Seco. de una persona que tiene que conservar su vida y está trabajando. Órale a Dios que en el tiempo indicado algo pase. Sí. Otra mano se levantó por acá. El texto. Ya, denme un segundo mientras piensan en la otra pregunta. Eso está, denme un segundo. Ya. Haberlo establecido y el que el último día iba a recoger se la gusanaba. O sea, A lo mejor hoy día no avanzamos tanto como hubiera querido el pastor, pero yo creo que avanzamos todo lo que Dios quería que avanzáramos, porque nos dio mucha claridad, porque yo creo que hasta a mí me daba mucha carga esta cosa que no puede producir mucha carga. produce No he visto muchísima cuánta carga, carga produce. porque El uno texto. siente que está faltando lealtad. Sí. Creo que por eso fue una de las primeras preguntas que nosotros le hicimos al pastor también, o sea, porque tenemos un trabajo donde casi siempre trabajamos. Todos. Ok. Vamos al texto que preguntó Mayerlis. Vamos a buscar el texto. El texto es Números 15. A ver, vamos a responder la pregunta. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, es Hechos 15, 30, no, perdón, Números 15, 32. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Los que lo sorprendieron, recogiendo leña, lo presentaron ante Moisés y a Aarón y a toda la asamblea. Les hago una pregunta aquí. Y ese que texto es en el Evangelio según lo que aclaré hace unos minutos. Miren, lo presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la asamblea. Mateo 18. Aquí está Mateo 18, mis queridos amigos. Lo que Mashiach está haciendo en Mateo 18 está aquí. Él recogió leña, lo presentaron a Moche, aquí está compartido, no, a la inversa. Lo presentaron a Moche, la autoridad, a Aarón y a toda la asamblea. Lo hicieron tal como Mashiach dice en el Evangelio. Se dan cuenta que entender la escritura implica que la conozcamos. ¿Sí? Y entonces dice, y lo pusieron bajo custodia. Miren esto tan bello, porque aún no se había declarado lo que debía hacerse con él. O sea, les digo, no había una Torá expresa para este caso, porque fue una desobediencia abierta, como dice Hilda. Entonces Hachén dijo a Moisés, ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídenlo con piedra toda la asamblea fuera del campamento. Entonces la asamblea lo sacó fuera del campamento, lo lapidaron con piedras y murió.
tal, es que quede bien claro, tal como Achén había ordenado. Y esto no le quita a Achén ni su amor, ni su misericordia, ni su compasión, sino su justicia. Porque algunas personas dicen, no, pero es que el Dios de la Escritura es un Y el Señor uno mismo se da muchas soluciones para no hacerlo. Muy bien. cuando puede. Entonces, esta noche ha sido una noche muy especial de aclarar lo básico del Shabbat. ¿Sí? Aclarar lo básico del Shabbat. ¿Algo más, señores, del Shabbat? ¿O puedo pasar al siguiente verso de la Parashá? ¿O seguimos en vigilia hasta las 2 de la mañana? Sí. Esos versículos así como que. Entonces, hablando con alguien acerca de ese morirás, me da una explicación muy equilibrada y muy sana. Ese morir también es uno en su conexión con el Señor. Ujú. Es eso. Sí, Exacto. Mire, uno comienza a fallarle al Señor, un chavalcito. Es que ay, los niños los tengo y se inventa uno y se enfría. Yo me pongo mis propias disculpas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando menos pienso me doy cuenta y me voy alejando. Hace 3 semanas que yo no lo celebro y mi conexión con el Señor donde ha estado y me toca a gustar y volver a decir esto no es así. Entonces es la muerte como la desconexión con el Señor. Ok, ok. Maravilloso. Ustedes saben que tenía 7 puntos principales y llevo 2. Pero yo estoy muy contento porque estamos aclarando esto. Yo creo que, ¿cómo? Si ustedes quieren una vigilia, ok, vamos a este siguiente punto, solamente para hablar de la coherencia preciosa de la Escritura. Dice, recoged de entre vosotros una ofrenda para Chen. Ahora estoy en Éxodo 35:5 al 9. Recoged de entre vosotros una ofrenda para Chen. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Chen. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y madera de acacia. ¿Qué paracha es esa, mis amigos? Está repitiendo papel calcante y una paracha que ya aprendimos. ¿Cómo se llama? Ah, Trumá, Trumá, Éxodo 25. Miren, en Éxodo 25, la porción de Trumá, el Señor pide una ofrenda y dice que Él va a habitar en medio del pueblo, ¿cierto? Y entonces dice que allí, desde el propiciatorio, desde el reconciliatorio, Él se manifestará a Moche y hablará todo lo que tenga para decirle acerca del pueblo. Y entonces pide una ofrenda que es voluntaria, una ofrenda de alto valor que han traducido como una ofrenda elevada. Y todo lo que está en esa parachá, todos los materiales, el orden en que se iba a construir el santuario, comenzando por el arca del testimonio, todo se repite en los próximos versículos de esta porción de hoy. Eso es armonía de la escritura. Dios es armónico. Dios no dice un día una cosa y luego está cansado y dice otra. Dios se sostiene. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, esta es una copia en orden y en materiales y en medidas idéntica de lo que él ya había instruido en el capítulo 25 llamado Trumá. ¿Sí? Dice aquí el orden de la construcción. El orden de la construcción es de adentro hacia afuera, desde el arca del testimonio, luego el lugar santo, luego el arca del testimonio está en el lugar santísimo, luego el lugar santo con su candelero, la mesa de los panes, el altar de oro y luego el atrio. Es en ese orden, es del interior hacia afuera. Todos los materiales, y aquí se repite absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios coherente.
Él no cambia. Nuestro gran fracaso espiritual es creer que Él cambia. Él no cambia. ¿Sí? Por eso Él mismo dice, porque Él es el mismo que entregó la Torá, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Me quedan 6 minutos, los voy a usar muy bien. Ok, voy a pasar acá. Voy a leer de aquí en adelante y de pronto ahí nos quedamos esta noche. Y de entre vosotros, todo hábil artesano, si ven que esta palabra la puse en un tamaño más grande, cuando yo pongo algo más grande o en mayúscula es por algo, porque me llama la atención. Todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Achén ha ordenado. Y miren, el santuario, su tienda, su cobertor, sus corchetes, todo esto es una repetición del capítulo 25. Sus barras, sus columnas, sus basas, el arca, sus basas, el propiciatorio, todo es una copia de la porción de Trumá. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moche y todo aquel a quien su corazón impulsaba y todo aquel a quien movía su espíritu iba llevando la ofrenda a Chen para la obra del santuario y para todos los hombres, las mujeres, todos de corazón generoso, llevaron aretes, arcillos, sortijas, collares, toda clase de joyas y todo esto dice, acá dice todo aquel que alzaba una ofrenda. Este alzar una ofrenda es una trumá en hebreo. Es una ofrenda de uso alto, de uso elevado para el Señor. Todo aquel que traía con ese alto valor esa ofrenda de plata, o de bronce aportaba el donativo para Chen, todo aquel que poseía madera de acacia para cualquier obra del servicio la traía, y luego dice todas las mujeres en cuyo corazón había impulsado con sabiduría, tejieron el pelo de cabra, y todo hombre y mujer de los hijos de Israel cuyo corazón los impulsaba a contribuir toda la obra que Achén había ordenado a hacer por medio de Moisés, llevaron ofrenda voluntaria a Achén. Y miren esto que me quiero detener aquí, casi con esto cerramos con broche de oro esta noche, de tantas preguntas. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Achén ha llamado a Besaleel, eso dice la traducción, Besaleel. Ben es hijo, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, tres cosas, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Vamos a mirar algo tan precioso del hebreo y de los nombres en hebreo. Nos va a hablar mucho, no estoy seguro que el tiempo me dé, a menos que ustedes me digan que sigamos en adelante. ¿Cómo se llamó el artista que dirigió la obra? Besaleel. Quiero que miremos la etimología del nombre Besaleel. Cuando digo etimología, estoy diciendo la composición de un nombre. O sea, ¿qué raíces componen un nombre? En este caso hebreo. Y en este caso este nombre llamado Besaleel, porque él fue el artista que tuvo tres cosas dadas por Dios: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Pero miremos esta etimología de este nombre. Este nombre viene de la palabra Betzel, aquí está en hebreo, aquí está Betzel, que significa en la sombra de, o bajo la protección de. Y el nombre él, aquí está Besaleel, es Dios. O sea, este hombre, su nombre significa a la sombra de él. Es muy preciosa la etimología de este nombre. ¿Por qué? Porque toda la instrucción para construir el santuario, este hombre, siendo un artista capaz de manejar diseños en oro, en piedras preciosas, en pedrería, siendo un artista es creativo, pero él vivía a la sombra de él. O sea,
la sombra es el resultado de que haya una luz y haya un cuerpo. Aquí está, esta luz pasa por mi mano y genera una sombra aquí, ¿la ven? Si no hubiera luz, no habría sombra, pero este hombre vivía a la sombra de la luz. O sea, vivía, ¿quién es la luz? Es Él. Y nosotros debemos estar contentos de ser su sombra, pero no pretender ocultar el sol con un dedo, porque eso es arrogancia, eso es orgullo. Nosotros hemos sido creados para estar a la sombra de Él. Y porque Él era un hombre con ese corazón a la sombra de Él, todo el santuario fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una posición que nosotros debemos desarrollar, porque a veces somos muy orgullosos, queremos hacer las cosas como nos parece, somos intransigentes, somos desordenados y hacemos como bien nos parece. No, esas tres palabras, sabiduría, inteligencia y conocimiento, fueron las tres características con que el Espíritu de Dios llenó a este hombre que vivía a la sombra de Dios. Y hay textos aquí maravillosos, solo que el tiempo se nos está acordando, pero miren este nombre del creador, en este caso de Mashiach, en Malaquías 4:2 dice, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, si les quiere quedar en la memoria y anotar en su cuaderno que ya lo cerraron, vuélvalo a abrir. Cuando la escritura dice temer al Señor, es imitar al Señor. Siempre que diga el temor del Señor, es la imitación del Señor en el contexto hebreo. No es un miedo enfermizo, no. Yo temo al Señor si yo procuro imitar al Señor. Eso era lo que hacía Bezaleel, porque Moche recibió la visión de algo celestial que estaba en el cielo, estaba en el monte Sinai, y el Señor le mostró todo el diseño del santuario. Todos esos muebles eran una sombra de él. Y porque él supo vivir en la sombra de él, supo ocupar su lugar, miren esta promesa. Vosotros, los que vivís en mi sombra, o sea, los que me queréis imitar, a vosotros os nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Mashiach. ¿Quieres que nazca sobre ti el sol de justicia? Tenemos que habitar a la sombra de él. No podemos pretender ocultarlo a él. No podemos sacar nuestra preponderancia, nuestra, ¿cómo se llama? Orgullo, nuestra autosuficiencia, ese deseo de hacer las cosas como queremos. En Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo de que decían, el reino de los cielos ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido. Él es el que va a reinar por los siglos. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Yo tengo que ser la sombra de él. Tengo que obedecerlo a él. Tengo que imitarlo a él. ¿Cuál fue la característica de Bezaleel? Ser la sombra de Dios. Y esto es una hermosa motivación para que oremos esta noche. ¿Quieres ser la sombra de Dios? Entonces Él nos va a llenar de tres cosas. Sabiduría, para que lo repasemos rapidito aquí. Si quieren tomar nota, es más, es fácil, tómenle una foto ahí en la pantalla, para que no tengan que ponerse a copiarlo. Sabiduría en hebreo, para cerrar aquí, es Jokma. Y viene de la palabra gobernar, dominar. Pero, ¿quién quiere ser sabio aquí? Levante la mano. ¿Quién quiere ser sabio según Dios? Según Hachén, levante la mano. A partir de mañana empecemos a ser sabios. ¿Qué es ser sabio según Jokmah? Que es la palabra hebrea. Es someter a la voluntad de Dios mis pensamientos y mis sentimientos. Miren que esto, si nos quedáramos aquí,
tenemos para una vigilia hasta las 6 de la mañana. ¿Quieres ser sabio? Somete tu mente a la Torá. Entre menos le metamos nuestro pensamiento al tema, mejor. Entre menos busquemos ejemplos nuestros, mejor. Entre más encontremos los ejemplos de la Torá, mejor. Sometamos nuestra mente a la Torá. Por eso el apóstol Pablo dice que llevemos cautivo todo pensamiento a él. ¿Qué es sabiduría? Es someter todo pensamiento y toda emoción a él. Luego dice que le dio inteligencia y ahí está la palabra hebrea que es tebuná. ¿Y saben qué significa inteligencia en el corazón de Dios? Es realizar la tarea en el orden que Adonai determinó. Por eso les estoy diciendo, en la parachá de Trumá hay una lista de materiales, hay un orden, y en la parachá de esta noche se vuelve a repetir todo el orden, la lista, los materiales. Y cuando ellos la hicieron, crearon los materiales, armaron los diseños y armaron el santuario, lo hicieron con inteligencia, en el orden que Dios dijo. O sea, ¿quieres ser inteligente? Hagamos las cosas en el orden que Dios determinó. Mañana vamos a aprender durante 3 semanas la inteligencia de celebrar Pesach. O sea, hay un ceder, hay un programa, hay un orden, hay unos elementos de Pesach, hay un horario, hay un tiempo, hay un día. No, yo me voy yo no sé para dónde. Después lo hago. No, inteligente es hacer las cosas en el orden de Dios. Y Dios lo llenó a él de inteligencia. Y finalmente lo llenó de conocimiento. Conocimiento significa da'at en hebreo. Y esta palabra es muy preciosa. Cuando la escritura habla de conocimiento, habla del conocimiento íntimo de un esposo con una esposa. Eso es conocimiento. Miren Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, y como la conoció íntimamente, entonces nació a Caín, porque él la conoció, porque tuvo intimidad con ella. Números 31:17 dice, en otro contexto muy diferente, ahora pues matad a todo varón entre los párvulos y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Este es otro contexto. En un contexto de desobediencia de Israel, dijo, maten a todo hombre que haya tenido conocimiento íntimo de una mujer que no es del pueblo de Dios. Muy fuerte. Así que cuando la escritura habla de conocimiento, está hablando de intimidad, en este caso, con el Señor. Cuando yo tengo intimidad con mi esposa, más que tener intimidad física, es que yo debo saber qué es lo que Amanda, como mi esposa, le hace bien, le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que no le hace bien. Y como yo la conozco, en lo posible procuro no hacerlo, porque eso es intimidad, eso es conocimiento. Entonces, vamos ahora con esa figura a conocer a Dios. Bueno, es conocer lo que a Dios le gusta. Es conocer lo que a Dios le disgusta. Es conocer cómo las cosas se hacen. Si yo sigo un texto de la Escritura, un mandamiento que Dios me ha dado hace 10 años y todavía sigo resistiendo para no hacerlo, ¿será que yo tengo un conocimiento íntimo del Señor? ¿Será que de verdad yo tengo intimidad con Él cuando yo me estoy resistiendo a hacer las cosas que Él me está diciendo? Pues no lo conozco, y mucho menos íntimamente. Miren este salmo para terminar. Salmo 25:14. El secreto, o sea, la intimidad de Hachén, es con los que lo imitan. Y cuando yo tengo intimidad con Hachén, dice, a ellos dará a conocer su pacto. ¿Qué tuvo entonces Bezaleel? Por eso era la sombra de Dios. Inteligencia, sabiduría y conocimiento. Pidamos a Dios esas 3 cosas para nuestra vida. Pidamos sabiduría, pidamos inteligencia y pidamos conocimiento. Se acabó el tiempo.
por inteligencia debemos parar. ¿Quiénes quieren dar gracias al Señor y hacer de esto una oración? ¿Cuántos sienten esta noche de Dios un nombre como el de Bezaleel, ser la sombra de él? Besaleel, ¿Ah? ¿qué era? Bezaleel fue el artista que dirigió todo el trabajo de oro y los vestidos de los sumos sacerdotes. Pero él era un artífice. Sí, era un artífice, era un artista. Era un artista. El tiempo se me fue, pero me dan ganas de saltarme aquí esto. Si me regalan un minuto más, yo les comparto lo que significa en la palabra. No. En la palabra del Señor. Aquí, rapidito. Él llenó de todo arte a Bezaleel. Arte. Arte es pintura, escultura, orfebrería. Arte, para terminar en hebreo. Miren, yo les doy una sugerencia. Simplemente con su celular le toman una foto y lo guardan. Arte en hebreo se escribe omanut. Omanut, ahí está en hebreo. Pero miren esto tan precioso del hebreo. Omanut tiene una conexión semántica con emuná. ¿Y qué es emuná? ¿Qué es emuná? Es fidelidad, que han traducido, mal traducido como fe. Siempre que encuentres la palabra fe, piensa en emuná. Y emuná viene de emet, que es verdad. Miren miren a la pantalla, por favor. Emuná viene de emet, que es verdad. Y emuná es fidelidad. Pero en términos bien exactos, emuná es educación en la emet, o sea, en la Torá. Nosotros somos llamados a ser artesanos. Somos llamados a tener emuná, fidelidad, para expresar el arte del Señor. Omanut. El arte no es solo estética, no solamente es la armonía de los colores, no solamente es la simetría. El arte, en términos escriturales, es la expresión de la verdad y es un acto de fidelidad. Entonces, todo artista, como un creyente, debiera expresar la fidelidad de Dios, la emuná de Dios, la verdad de Dios. Este hombre fue dotado de omanut porque era un hombre de emet y porque era un hombre de emuná. Ustedes se dan cuenta el hebreo cómo juega con la misma raíz. El castellano no puede hacer esto para nosotros. ¿Cierto? Ah, sí, lo llenó de todo arte. Entonces traigamos cualquier artista para que haga cualquier música en la casa de Dios. No, tiene que ser un arte que exprese la emet, la verdad de Dios. Y es muy doloroso cómo se dan tantos escándalos en medio de gente que tiene talento y comienza a cantar al Señor y el mundo los engrandece y a los días, como decía un profesor mío, suben como palma y caen como coco, porque les faltó la emet, les faltó la emuná. No fueron artistas verdaderos, no fueron artesanos. Miren de dónde viene la etimología de la palabra artesanía. Para mí, artesanía, desde esta perspectiva, es algo completamente novedoso, porque viene de la verdad, de la emet, porque la artesanía viene de la emuná y porque expresa la fidelidad de Dios. ¿Cómo nos ha engrandecido esta noche la idea de qué clase de personaje era Bezaleel? Terminamos aquí, damos gracias al Señor. ¿Quién quisiera dar gracias a Dios? Hilda, ¿quieres orar? ¿Quién más? Ya tenemos uno. ¿Otro artista? ¿Otro hombre o mujer lleno de met, de muná, quiere dar gracias a Dios por su palabra?
¿Mm? Los online. ¿Quién? Online. Online solo está Luisito esta noche. ¿Sí? Ok, terminemos dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por estar aquí reunidos, por este tiempo precioso, Señor, que hemos compartido, por esa enseñanza que tú nos has permitido recibir, porque nos has permitido, Señor, ver con otros ojos qué es el arte, qué es la obediencia, todo lo que implica en tu palabra, el mandamiento, el Shabbat, tanto conocimiento, Señor. Te damos gracias y te pido, Padre, que cada uno de nosotros los que estamos aquí llevemos, como decía Vanessa, ese conocimiento a la práctica de nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de este conocimiento y no solamente oidores, lectores y escritores de lo que estamos recibiendo. Permite, Señor, que se atesore en nuestra mente, en nuestro corazón, primeramente en nuestra mente, y lo llevemos a la acción, Señor, con buena disposición, tratando, Señor, de reflejar todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros mostremos con los que nos rodean en casa, en el trabajo, en la escuela, donde nos estamos moviendo. Ayúdanos, Señor, a que brille, Señor, la luz, la fe, la emuná en nuestras vidas, cada día, en nuestras palabras, con lo que vemos, con lo que oímos, Señor, con lo que hablamos, con todo nuestro ser, Padre. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza, por la vida del pastor, por Amandita. Por cada uno de los hermanos que estamos aquí. Así será que nos llevarás con bien. Ponemos en tus manos, Señor, la semana que viene y que seas tú, Señor, guiándonos para practicar todo este hermoso conocimiento, Señor, que nos vas dando, este entendimiento. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos ese conocimiento, Señor, para hacerlo todo conforme a como tú nos lo has dado. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias, muchas gracias. En el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo, Iván Darío, Marta Isabela, Alfonso, Luis, Ruth. Un abrazo, que vivamos con mucha artesanía, que seamos verdaderos artesanos, que expresemos la emet y la emuná con la fuerza del Ruach HaKodesh. Un abrazo, pastor, para todos. Luisito, un abrazo, Luisito, ¿está acompañadito? Sí, señor. Entonces un abrazo para Ruth. Gracias, un abrazo pastor. a Alfonso, Alfonsito, Ivancito. Pastor, buenas noches a todos, que pasen una buena noche, que descansen. Mañana nos vemos en el servicio. Claro que sí, 5 de la tarde sonando el chofar, Iván. Ahí estaré, pastor. Con mucho arte, con mucha artesanía. Eso. Martica, un abrazo, bendiciones, que descansen, nos vemos mañana. Shabbat Shalom. Ok, Alfonsito, que Shabbat descanse, shalom. Dios te guarde. un abrazo para todos. Ok, ok, ok. Muy bien, pueden irse y por favor dejen el tiramisú.